Buenas a todos, yo soy Carlos Briceño, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Energía, las Industrias, los Recursos Naturales No Renovables. Estamos en la Ingeniería de Telecomunicaciones para la materia de antenas. Vamos a exponer del tema acerca de antenas microstrip. Primero, la tecnología microstrip es una que se basa en las antenas de tipo parche. Es el resultado de la evolución que desde los inicios estuvo trabajada bajo el principio de realizar diseños de dimensiones reducidas, tanto en antenas como en líneas de transmisión. Las líneas microstrip aparecieron publicadas por primera vez en 1952, donde los antecedentes de los circuitos microstrip se remontan a los años 50, donde los primeros circuitos impresos aparecieron con el nombre de stripe lines. Como vemos en la imagen comparativa, vemos cómo es una, una línea microstrip y una línea stripe, en donde una línea stripe está constituida por una tira delgada conductora de un dieléctrico, el cual posee dos capas metalizadas en el exterior, una parte superior y una parte inferior. Estas placas hacen referencia a tierra. En cambio, en la microstrip vemos que solo es una placa, que es la inferior. Definición. Las antenas impresas de tipo parche, también denominadas antenas microstrip o microtira, se diseñan a partir de las líneas de transmisión o resonadores sobre el sustrato dieléctrico. Las dimensiones se eligen de forma en que la estructura disipe la potencia en forma de radiación. El diseño del parche se debe realizar de manera en que el diagrama de radiación sea máximo en 0 grados, donde la longitud L sea mayor que la amplitud W. Como vemos en las imágenes, tenemos aquí la microstrip y aquí la placa con las dimensiones de L y W en diferentes tipos de visualizaciones. Los tipos de onda en las líneas de microstrip. Aquí hay 4 tipos, que serían las ondas espaciales, en donde son aquellas que son enviadas considerando un plano de elevación desde 0 a 180 grados, fuera de la estructura. Esto quiere decir que son enviadas por el espacio libre y por lo tanto pierden magnitud y se atenuan conforme aumenta la distancia del receptor. En cambio, tenemos ondas superficiales, que son aquellas que se representan en dirección descendente y limitada en los valores de pi medios menor que teta menor que pi, menos el arco seno de 1 sobre e sub r. Estas ondas están confinadas dentro del dieléctrico y no son de carácter uniforme. Ondas de fuga. Son similares a las ondas anteriores, con la diferencia de que el plano de elevación del ángulo tiene el siguiente rango: pi menos el arco seno de 1 sobre e sub r menor que teta menor que pi, donde las ondas son reflejadas en el plano de tierra y viajan por la tira conductora hasta cuando las ondas alcanzan la entrecada del sustrato y el espacio libre, donde una parte de las ondas es reflejada y otra se fuga al espacio libre. Las ondas guiadas se presentan en circuitos impresos que son utilizados para las guías de onda o LT, y son aquellas que encontramos cuando la parte superior del sustrato dieléctrico está metalizado casi en su totalidad. Las formas de los parches. Como vemos en este tipo, hay distintos tipos de parche para estas antenas, que sean cuadrado, rectangular, un dipolo, circular, elíptico, triangular y un anillo. Los radiadores pueden tener muchas formas geométricas, donde las más frecuentes son las circulares y las rectangulares. Por otro lado, las menos usadas son las formas elípticas, triangulares o de anillo. Como vemos en la imagen, tenemos dos placas, una cuadrada y tenemos una elíptica. Los fundamentos matemáticos. La frecuencia de trabajo de la antena de parche se determina usando la longitud L por medio de la siguiente ecuación que tenemos aquí en pantalla. Por medio de la ecuación anterior también logramos definir que la antena de parche debe tener una longitud definida por la mitad de la longitud de onda del dieléctrico. Esto quiere decir que es lambda del dieléctrico medios. Como vemos aquí, tenemos que L es igual a lambda medios para la distancia del parche, y lo mismo en esta otra imagen donde vemos además las ondas que emite.
Las características de la antena microstrip. El lóbulo o el patrón de radiación de una antena tipo parche tiende a ser omnidireccional, orientado a la parte superior de la antena. Además, este tipo de antenas presenta ganancias que van de entre los 6 dBi a los 9 dBi o de 8.2 dBd a 11.2 dBd. Esto depende del patrón que se utilice en la antena. El ancho de banda que se maneja estas antenas suele ser pequeño, siendo de una antena rectangular de 3%, junto con una polarización de carácter lineal. Para este tipo de antenas se manejan frecuencias que van desde los 400 MHz a los 40 GHz, y su directividad ronda entre los 5.7 dB. Aquí en la imagen vemos un plano de los componentes E y H en el plano de una microstrip y cómo se distribuyen por medio de dBs. En la parte roja es el plano H y la parte azul es el plano E. Los métodos de alimentación. Cuando se diseñan este tipo de antenas microstrip, deben de tenerse en cuenta los esquemas de alimentación que tendrán. Esto debido a que es una parte muy importante, ya que una estructura deficiente de alimentación hará que las antenas de microstrip no funcionen correctamente, independientemente de la precisión del elemento radiante. Para este caso hay tres tipos: alimentación directa, alimentación por proximidad y alimentación por apertura. En el caso de la alimentación directa, tenemos dos formas, que sería alimentación por microstrip y alimentación directa con sonda coaxial. La de microstrip consiste en alimentar al radiador al conectar directamente una línea de microstrip con un diseño que otorgue la impedancia característica deseada, como vemos aquí en la imagen. Mientras que para la con sonda radial consiste en alimentar al radiador por medio de un cable coaxial de manera directa, y la parte negativa del conector se conectará a la tierra de la antena. Eso quiere decir que el pin del coaxial se conectará a la antena, mientras que la parte metálica se conectará a la tierra de la antena. Ahora, la alimentación por proximidad. Para este método, la alimentación no tiene un contacto directo con el radiador, sino que es un acoplamiento electromagnético. En este método se tiene al radiador sobre el sustrato dieléctrico, y en la parte inferior de esta estructura se tiene una línea de alimentación sobre de otro sustrato dieléctrico con un plano de tierra. Como vemos en la imagen, este sería el segundo sustrato de alimentación. Por último, la alimentación por apertura. El método por apertura presenta una similitud con el de proximidad, debido a que también utiliza dos sustratos dieléctricos, uno para que el radiador y otro para la alimentación. Además, tiene la ventaja de que al estar la línea de alimentación en la parte inferior y separada por un plano de tierra, la radiación de esta es mínima, con la dirección de la radiación de la antena, con lo que se evita la aparición de interferencias y polarizaciones cruzadas. Como vemos en la imagen, están separadas por el plano de tierra en la mitad. Ventajas y desventajas. En las ventajas vemos de que estas antenas tienen un bajo perfil, son confortables a estructuras, es de fabricación sencilla y barata, es de un carácter robusto, son combinables con circuitos integrados de microondas y versátiles en elección de la frecuencia de resonancia. En cambio, sus desventajas es la baja eficiencia que presenta, la baja potencia que tiene, la radiación espúrea de las líneas, también su pobre fuerza de polarización y que se manejan en una banda muy estrecha. Gracias por la atención.